Tal como dijimos en lecciones anteriores, la elección de Celibidache y de Swarovski a la hora de analizar los precedentes de los que sea nuestra escuela de dirección hispánica no es casual. El rigor en el análisis de las partituras de Swarovski es precisamente el ámbito en el cual, mediante una inversión y una reconstrucción de sus propios elementos, se puede establecer la teoría de los glomérulos. Y en el caso de Celibidache es muy importante advertir lo siguiente. Celibidache marca un antes y un después en la historia de la dirección de orquesta. La historia de la dirección de orquesta estaba inmersa en el final del siglo XIX y lo que es en todo el desarrollo del siglo XX por medio de un subjetivismo psicológico verdaderamente galopante. Este subjetivismo psicológico ha dado sus frutos en nuestra sociedad moderna, a nuestro día de hoy, donde verdaderamente el director de orquesta es algo grosero, es algo verdaderamente inadmisible, es intolerable. Hemos dicho muchas veces que tal y como funciona la ontología de la dirección de orquesta a nivel general, lo mejor que podía ocurrir es que desapareciese. Si bien porque no se ha tenido en cuenta en su justa manera la gran aportación de Celibidache. Reinterpretando la gran aportación de Celibidache desde el materialismo filosófico, podemos decir lo siguiente, podemos afirmar lo siguiente. Celibidache lo que ejercita en lo que es la técnica de la dirección y su sistema de enseñanza de la dirección de orquesta a nivel gestual es lo que perfectamente se podría entender como la premisa o todo lo que asienta don Gustavo Bueno en el capítulo del ego trascendental, donde pone el ejemplo de que las discontinuidades entre M1 y M2, entre los componentes primogenéricos y segundogenéricos, vienen a partir, es decir, la sincronización o ecualización, esa solución de continuidad, que no hay que confundir con continuidad, siempre hay discontinuidad entre los propios elementos primogenéricos y segundogenéricos. Pero esa solución de continuidad o entretejimiento viene dado a partir de M3. Y entonces para esto don Gustavo pone el siguiente ejemplo del cubo de Necker. Dice, el cubo de Necker naturalmente se presenta ante nosotros y nosotros podemos distinguirlo, un público puede distinguir el cubo de Necker proyectado a partir de sus dos posiciones, en el cubo colgado y el cubo asentado, a partir de poder entretejer o poder sincronizar o ecualizar lo que es el cubo en un sentido primogenérico, en su tridimensionalidad, en cuanto al tacto, que nosotros podemos, mediante el tacto, distinguir lo que es un cubo de lo que es una circunferencia, o exactamente lo podemos distinguir a través de lo que es el M2 en cuanto al cubo de Necker proyectado en la pantalla, porque tenemos conciencia de lo que es el cubo geométrico. Es decir, a partir de la geometría, a partir del componente terciogenérico, podemos ecualizar los componentes segundogenéricos y primogenéricos. Bien, esto llevado a la dirección de orquesta sería lo siguiente. Nosotros tenemos una gestualidad que crea una serie de percepciones, de sensaciones, en el músico que ante los reflejos interactúa con el sonido. Entonces, naturalmente, estas percepciones M2, que podemos llamar, que podemos decir, por eso muchas veces se dice que el director emana el carácter de la música, pues naturalmente ese carácter sería atribuciones segundogenéricas, componentes segundogenéricos, podemos ecualizarlo con las vibraciones de los cuerpos que emiten los sonidos, que dan como resultado la emisión de los sonidos, a través del conocimiento de la partitura. Y entonces lo que hace el gesto es representar los componentes terciogenéricos de la partitura. Es decir, a partir de los componentes terciogenéricos de la partitura representados por la gestualidad del director, se puede perfectamente sincronizar y ecualizar M2 con M1. En este sentido, podemos también relacionar de manera muy cierta lo que es la idea de ego trascendental en relación al M sub I y al ego trascendental en relación al M. Y en este sentido sería la materia, digamos, ontológico especial, la materia, el M sub I, lo podríamos relacionar en cuanto al ego trascendental, en cuanto al mapa en el cual se ecualizan y se entretejen los componentes primogenéricos, segundogenérico y terciogenérico, por medio de la gestualidad. También en la fase del ejercicio, en el concierto. Pero cuando esa obra es cerrada y ya tiene su lugar en el eje radial del espacio antropológico, entonces es cuando se insertaría en el límite del mapamundi, en el M. Y entonces aquí tendríamos el ego trascendental en relación al M sub I y el ego trascendental en cuanto a los ensayos y la propia técnica de la dirección,
Y el ego trascendental en cuanto a M mayúscula, en cuanto al mundo, en cuanto al mundo que nos desborda, en el límite de lo que es la propia obra ya consolidada a partir del cierre fenoménico. En este sentido, lo primero que nos preocuparía sería estipular cuál es el rigor que atribuimos a Chelebidache en su sistema de la gestualidad. Y en este sentido, la primera cuestión que tenemos que advertir es cuál es la diferencia entre cuando vemos a un director de orquesta sobre la tarima, lo vemos moverse, realizar una serie de movimientos. Y estos movimientos, para mucha gente, pueden ser muy análogos, de analogía de atribución, a lo que podrían ser los movimientos de un danzante, es decir, de un bailarín. De hecho, muchos danzan de manera grosera. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre una persona que danza o una mímica que va en compañía del sonido? Hay muchos vídeos donde se empieza a sonar la música y empiezan a hacer caras o movimientos. Entonces, ¿cuál sería la diferencia entre estos movimientos respecto a los movimientos de la dirección de orquesta? Esto es muy importante y esto el primero que lo explica a partir de metodologías gnoseológicas en el plano beta es Chelebidache. Chelebidache le podemos atribuir el primer gran el estudio gnoseológico de la dirección de orquesta en el plano beta, la gran aportación, porque lo primero que hace es un estudio profundo de la idea, del concepto de anacrusa. Anacrusa, como bien sabemos del griego, retroceso, lo que antecede, lo que precede, entendido en el sentido de la dirección de orquesta sería el gesto que mueve la masa sonora. Y este sentido se diferencia del danzante o del que se mueve en compañía del sonido, porque el bailarín o el mímico que se mueve en compañía del sonido va a la vez que el sonido. Y en cambio la anacrusa mueve la masa sonora. Todo cambio en la música, es una premisa de Chelebidache, todo cambio en la música debe tener lugar en el director una unidad de pulso antes. Antes de proseguir debemos de decir que esta falacia de que en España estuvo totalmente ennegrecida y que estuvo atrasada respecto al resto de Europa y respecto al resto del mundo es totalmente falsa. Prueba de ello es la propia escuela de Chelebidache. Ojo con esto, la escuela de Chelebidache que podemos considerar la gran vanguardia en lo que es la técnica de la dirección de los años 50 y 60, la primera influencia que tiene es sobre España y posteriormente sobre el mundo hispánico, es decir, sobre lo que es los países hispánicos. Ejemplo de ellos los grandes alumnos que tuvo. Por ejemplo, Enrique García Asensio, Rosmar, los españoles, pero después también al otro lado del océano también podemos encontrar al mexicano Sergio Cárdenas o a los venezolanos Gonzalo Castellanos o Felipe Izcaray. Es decir, que prácticamente los directores de orquesta más importantes en este sentido y que están a la vanguardia de todo esto han sido precisamente músicos hispanos y sobre todo españoles, porque además debemos de afirmar que el director de orquesta que ha sabido explicar, sintetizar y enseñar con mayor rigor esta técnica es Enrique García Asensio, el que podemos considerar en la relación entre ego trascendental y M sub I, el director más riguroso hasta el momento. El director más riguroso, el director que exactamente lo que suena es lo que él hace con los brazos, opera el sonido de manera directa, digamos un sujeto operatorio verdadero, no una persona que hace falacias, es decir, hace unos movimientos que no sirven para nada más que para embaucar al público analfabeto. Entonces, este sentido de la diferenciación, la diferencia que hay entre lo que es el danzante y el director de orquesta se mueve a través de la anacrusa. La anacrusa siempre es un gesto que se mueve antes. Como bien hemos explicado en la ontología de Chelebidache, Chelebidache tiene una gran influencia organicista heredada de la línea entre Hugo Riemann y Schenker, y también heredada a partir de las teorías de Anselmet. Entonces, en este sentido, Chelebidache ve la pieza musical como un ente orgánico. En este sentido, podría haber una analogía de atribución también con lo que nosotros vemos en cuanto al eje radial. Si bien nosotros entendemos como eje radial no solamente a los organismos vivientes, como pueden ser árboles, etc., sino también los edificios o los teoremas. Y entonces aquí está la diferencia. Pero él sí ve la obra como un organismo viviente, y siguiendo con lo que dice Schenker en su Tratado de Armonía, que hay que observar el sonido como un ente vivo, Y entonces en este sentido él utiliza una analogía con lo que es, que la utilizará para más casos como veremos posteriormente, lo que es precisamente lo que es el organismo viviente en cuanto, por ejemplo, él asevera que el director no marca tiempos del compás, sino que marca pulsos.
Y el pulso él lo define así como el latido interno de la música, lo que entreteje que la música pueda expandirse, sin que llegue a pararse y a paralizarse en su propio desarrollo de la obra. Él distingue pulso de unidad de tiempo. La unidad de tiempo está referida al cuerpo, al de la partitura. Es decir, por ejemplo, en un 4x4 la unidad de tiempo es la negra. En cambio, él entiende que el pulso de un 4x4 puede ser la negra, puede ser la blanca o puede ser la redonda, como veremos en ejemplos posteriores. Entonces, todo cambio en la música debe tener lugar en el director una unidad de pulso antes. Es decir, el director de orquesta constantemente tiene que estar cambiando el pulso en relación al cambio que va a venir en la música. Entonces, para que podamos entender lo que es una anacrusa, tendremos lo siguiente. Vamos a ver, si nosotros nos colocamos en la posición inicial que enseñó Chelebidache, el gesto que realiza el director antes de que suene el sonido, es decir, lo que mueve el sonido, lo que opera sobre el sonido, es lo que se llama anacrusa. Ejemplo, vamos a escuchar un golpe de palmada ante una anacrusa. Ahora sería otro ejemplo de otro sonido. Otro ejemplo. Bien, entonces la anacrusa obviamente es el movimiento que mueve la masa sonora. En este sentido, tenemos que hacer una clasificación potente de los distintos tipos de anacrusa que existen. La anacrusa normal es que sigue la norma de reflejar el carácter, a partir de esa anacrusa reflejar carácter, metro y matiz. Es decir, el carácter para Chelebidache se circunscribe a lo que sea la proporción del pulso, que explicaremos en la lección siguiente. La proporción del pulso sería el carácter de la música. Después estaría el matiz, se referiría al tamaño. Cuanto más, por ejemplo otra vez, si nosotros hacemos un movimiento más grande, será más fuerte. Si hacemos un movimiento más pequeño, será más piano. Entonces, naturalmente, en este sentido sería el matiz. Y después el metro tendría que ver con lo que Chelebidache llamaba la referencia óptica. La referencia óptica es que nosotros, partiendo de un punto que trazamos a partir de una línea imaginaria, es el tiempo que se tarda a volver al punto del cual partimos. Es decir, nosotros a partir de aquí estipulamos el tempo. Si nosotros hacemos esto, es diferente si hacemos esto. Porque como podemos ver, el tiempo en el que tardamos a volver al punto del que partimos cambia. En uno es el tiempo es mucho menor, la longitud del pulso es mucho más grande, y en otro la longitud del pulso es mucho más pequeña. Entonces aquí podemos observar carácter, metro y matiz. El carácter, como decimos, lo atribuimos a la proporción del pulso, que requerirá una lección entera para esta complicada cuestión, y después sería el matiz en cuanto al tamaño en el cual batimos el pulso, y digamos que el metro tendría que ver con la referencia óptica del tiempo que tardamos a volver al punto del que partimos. Este sería el primer tipo de anacrusa, la anacrusa normal, y se realizaría en los casos en los que la música, ojo con esto, comienza al principio del pulso, no al principio del compás. Es decir, podría empezar, si vamos a suponer que tenemos un 4x4 o un 4x8, en este sentido daría lo mismo un caso que otro, o 4x16. Imaginemos que la música empieza en el 4, es decir, una música que fuera anacrúsica. Sería anacrúsica la música, por ejemplo, hiciera pam, pam. Pero aunque fuera anacrúsica la música, la anacrusa del director, porque hay que distinguir el retroceso, lo que precede al propio 1 del compás, a lo que precede a lo que va a sonar la orquesta. Es decir, aquí estaría la diferencia entre lo que es la anacrusa musical de la anacrusa del director. La anacrusa del director sería el pulso anterior a lo que suena, lo que mueve la masa sonora. Ejemplo, si nosotros comenzamos con un 4, pero el 4 comienza al dar, comienza con el ictus del tiempo, entonces tendríamos que hacer una anacrusa normal. Por ejemplo, si empezaran un 2, ocurriría lo mismo. Haríamos un 1 para hacer el 2 y el 3. Si empezaran en el 3, haríamos un 2. Y si empezara en el 1, un 4. Es decir, en este caso siempre la anacrusa sería una unidad de pulso antes. Entonces, naturalmente, esto es lo que hacen muchos directores, que hacen dos anacrusas para tocar juntos, demuestra la incompetencia de los propios directores. Es decir, la incompetencia de no dominar qué es lo necesario para mover la masa sonora y circunscribirse únicamente a la mecánica del compás, cuando en realidad lo importante es el pulso que va a transmitir mediante la percepción M2 a los músicos lo que es la proporción, el matiz y el metro.
Bien, en este sentido tendríamos la anacrusa normal, que se realiza siempre que la música comienza al principio del pulso, da igual el tiempo del compás que sea. En este caso, la anacrusa métrica se realizaría cuando la música no comienza al principio del pulso, cuando comience después del pulso, es decir, lo que llamamos comúnmente a contratiempo. Daría igual también en qué sitio del tiempo del compás, en qué punto de la figura. En este sentido, la anacrusa métrica no reflejaría ni el carácter ni el matiz, sino que sería un movimiento que solamente reflejaría el tempo, es decir, la velocidad. Sería precisamente solamente el tiempo que tardamos a volver a ese punto sin dar carácter ni matiz. Entonces, por ejemplo, estamos marcando exactamente en este movimiento, que es lo que precede la anacrusa, no hay ni carácter ni matiz, sino que simplemente hay un metro, porque en el golpe efectivo, que es el ictus donde va a sonar la música, es donde reflejamos el carácter y el matiz. Ejemplo otra vez. Por ejemplo otra vez. Es decir, que dependiendo del tiempo que tardemos va a ser un tempo u otro. ¿Por qué virtuosístico? Virtuosístico es porque precisamente en este sentido el golpe efectivo, en cuanto a su proporción, su matiz y su carácter, tendría que ser muy exacto, ya que el movimiento de la anacrusa que se va a realizar anterior no va a reflejar ni carácter, ni metro, ni matiz. Es decir, va a ser un movimiento simplemente que no refleje ninguno de las tres características de la anacrusa normativa, de la anacrusa normal. Esto no reflejaría ninguna de las cualidades, en cambio en el golpe efectivo estaría el carácter, metro y matiz y el tempo. Podría ser diferente, esto seguiría sin reflejar nada, en cambio si el golpe efectivo fuera diferente, sería otro tempo y otro carácter. Es decir, que a partir de la exactitud del golpe efectivo estaría todas las cualidades de la anacrusa normal. Estas serían las tres clasificaciones de las anacrusas que estipuló Chelevida, que hay una cuarta que añadió Enrique García Asensio de manera maestra. Insistimos, Enrique García Asensio es el mejor director técnico de la actualidad. La maestría con la técnica de los brazos y la maestría a la hora de enseñar esta técnica no tiene precedentes. Es, digamos, desde un punto de vista noseológico, el mejor director de orquesta actual. Otra cuestión es naturalmente que hay muchos grandes directores de orquesta que son grandes músicos y han sido grandes analistas, eso es otra cuestión, pero desde un punto de vista del entretejimiento, de la manera de ecualizar los tres elementos, los tres componentes del M1, M2 y M3, esto no hay precedentes ante la gran escuela de Chelevida, que sobre todo con la asimilación del gran director español Enrique García Asensio. Nosotros, en el transcurso de la música, cambiando la dinámica, una unidad de pulso antes, es la diferencia entre el bailarín. Casi todos los directores de orquesta actualmente son bailarines insulsos, verdaderos impostores, son imposturas, es una cosa degenerada. El otro día estaba viendo yo el concierto de Año Nuevo, es una cosa degenerada, una degeneración. Es una cosa absolutamente que demuestra la mediocridad absoluta en la que estamos inmersos. El ejemplo que podemos ver en la anacrusa dinámica es siempre una unidad de pulso antes, como ocurre siempre. Ejemplo. Es decir, nosotros cambiamos el matiz en el transcurso de la propia ejecución. Entonces, naturalmente, estos serían los distintos tipos de anacrusa. Ahora bien, después obtendríamos lo que serían las anacrusas que reflejan los cambios de pulso. Es decir, si nosotros vamos a 4 y de repente el pulso va a cambiar y pasamos a 2, aquí hay que hacer también una unidad de pulso antes y por lo tanto hay que hacer una disparidad, que explicaremos a continuación lo que es. Pero antes de explicar los cambios de pulso y los cambios de tiempo que reflejarían exactamente lo que sería otro tipo de anacrusas, que son subgéneros de estos tres grandes géneros que hemos estipulado, con el cuarto añadido que sería la anacrusa dinámica, debemos de decir lo siguiente. Hemos dicho que desde M3, elevo en función de M3, se puede ecualizar los componentes segundogenéricos M2 y M1. Y en este sentido hemos dicho
el cubo de Necker, que a partir del cubo geométrico podemos entender que lo que vemos, los efectos que vemos en la pantalla, da la sensación tridimensional de ser el cubo asentado o el cubo colgado. Porque nosotros podemos ecualizar lo que es el cubo en un sentido objetual, es decir, apotético, paratético, es decir, tocándolo, en el sentido de relacionándolo con el N2, a partir de la ilusión óptica que crea el propio cubo de Necker proyectado sobre la pantalla. Y esto viene a partir del cubo geométrico, de los componentes terciogenéricos. Y en este sentido tenemos que entender que lo mismo ocurre con la geometría en cuanto a la música. El director de orquesta, señores, lo que hace no son sentimientos, sino lo que hace son figuras geométricas. Esto es importantísimo. Y entonces, cualquier compás, por complicado que sea, se puede trazar a partir de la cruz, una figura geométrica, el triángulo, otra figura geométrica, y la línea vertical en sus dos formas. Una en los compases que van a 2, haciendo un pequeño bastón, 1, 2, y otro en los compases que van a 1, siendo todo el ictus del número del compás. En este sentido, obviamente estas figuras geométricas, dependiendo de cómo se organicen, se le dirá que volviendo a la analogía con la biología o habla de la anatomía natural de las figuras básicas de la dirección. Y en esa anatomía tenemos, en el 1 de la cruz, fuerte, porque va con la gravedad. Esto va con la gravedad. Cae en el 1 con la gravedad. El 2, al ser un gesto introvertido, es débil. El 3, al ser un gesto extrovertido, es semifuerte. Y el 4, como va en contra de la gravedad, es débil. En el sentido del triángulo tendríamos fuerte con la gravedad, semifuerte porque es un gesto extrovertido, y débil. Y en el caso de los compases que van a 2, la línea vertical, fuerte y débil, y después fuerte. Todo es fuerte. Debemos de entender que en este sentido lo que tienen que hacer los componentes terciogenéricos en cuanto al reflejo de la partitura es ecualizar los componentes segundogenéricos respecto a los primogenéricos. Y en este sentido hay faltas de ortografía de grandes compositores. Como por ejemplo, lo que tiene que reflejar el compositor a la hora de escribir el compás es exactamente los acentos ad cantus, lo que canta, es decir, los apoyos que van entretejiendo las articulaciones glomerulares, deben de ir correlacionándolo a partir de su conexión entre el cuerpo y el núcleo, de su entretejimiento entre el cuerpo de la partitura y el núcleo del volumen sonoro. En este sentido, por ejemplo, tenemos casos muy notorios. El primer compositor en darse cuenta que se había equivocado en la partitura fue Beethoven, donde, por ejemplo, en la novena de Beethoven, en el scherzo, pone in ritmo di 4 battute. Y en cambio está a 1, está escrito en una línea vertical, hace y esto es, como diría mi maestro Enrique García Asensio, café para todos. En cambio, la articulación no se mueve así, es es decir, en realidad la articulación se mueve en ritmo de 4 batutes, es decir, una cruz. En cambio, otros compositores han hecho falta de ortografía. Esto no quiere decir que la música sea mala, la música es grandiosa, pero el intérprete tiene que interpretar que hay unas faltas de ortografía que tiene que corregir en cuanto a la ejecución. Y ahí está el director de orquesta para poder arreglar que pese a eso, que es un problema, digamos, estilístico, se puede perfectamente solucionar a partir de la ejecución. Ejemplos de compositores que se han equivocado a la hora de elegir el compás y que en cambio la música es fantástica. El aprendiz de brujo de Paul Dicka, 3×8. Ram, pam, pa, 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 pam, pa, pam, pa, 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 pam, pa, pam, pa, 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 pam, todo uno. En cambio, la articulación glomerular de esa música, la periodicidad de compases, se mueve por otro sentido. Sería yam, pam, pa, 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 pam, pa, pam, pa, 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 pam, pa, 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 pam. No se podría frasear bien sin entender esto. Otro ejemplo tendríamos en la segunda sinfonía de Tchaikovsky, en el trío del scherzo, donde hace yam pam param pam pam param param piram pim pim pirim pim pim pirim pirim pirim. Naturalmente esto no refleja la articulación de esa música, sino que esa música lo que refleja su articulación es un triángulo con subdivisión. Que ahora hablaremos de lo que es la subdivisión. Subdividir es fragmentar cada punto esencial de la figura básica con un gesto más pequeño. Todos con un gesto más pequeño, a excepción del último, que es la anacruza del 1.
Entonces, lo que reflejaría esta música sería yam pam pari yam pam parim pirim pirim pim pim piri pim pim pirim pirim piri pim pim pirim pim pim piri pirim pirim pim pim pirim pim pim piri pirim piri. Eso es lo que reflejaría la articulación de esta música. Naturalmente, esto no quiere decir que la música sea mala, la música es genial, pero hay que analizarla y en el análisis podemos representar realmente lo que está escrito, más allá de la forma en la que está escrita. Bien, entonces, en este sentido tenemos la cruz, el triángulo y la línea vertical. Pero naturalmente, dependiendo de la anatomía, de la estructura articulatoria de los glomérulos, tenemos que elegir unas figuras u otras. Es decir, que un 3×4 no está precisamente relacionado con un triángulo siempre. Puede ser un triángulo, puede ser una línea vertical a 1 o puede ser una línea vertical a 2. Y entonces en este sentido hay que hacer una clasificación de los compases mucho más precisa de lo que se había hecho siempre, que iba en relación al cuerpo de la partitura, a los números de los compases, 3×4, a la numerología. En cambio, Chelebiaque se da cuenta que esta numerología va en función de la música que suena, es decir, de la música al oído, que es la música, el núcleo de la música. Y entonces, naturalmente, hace una clasificación mucho más potente, que se subdivide en lo siguiente. Es decir, que cada punto de la figura básica, de la figura geométrica, figura básica, se bate el mismo número de veces, y además los pulsos son equidistantes rítmicamente. Ejemplo, si yo hago 1, 2, 3, 4, esto es un compás con paridad. Si yo hago 1, 2, 3, esto es un compás con paridad. Si hago 1 subdivido, 2 subdivido, 3 subdivido y 4 subdivido, es un compás con paridad porque subdivido el mismo número de veces cada punto. 2, 2, 2, 2. Y además, todos los pulsos son equidistantes rítmicamente. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Compás con paridad. Y después estarían los compases con disparidad, que se subdividirían a su vez en compases con disparidad de primer grado y compases con disparidad de segundo grado. Serían aquellos en los cuales los puntos de las figuras básicas no se subdividirían no se batirían el mismo número de veces. Es decir, si nosotros hacemos, por ejemplo, una cruz, y en la cruz hacemos el 1 lo subdividimos 2 veces, el 2, 1, el 3, 2, y el 4, 1, obviamente aquí tenemos un compás de 6 pulsos, y esto sería un compás con disparidad de primer grado. Ejemplo de ello. Sería un 6×8, donde está el intervalo que abre, nosotros abrimos. Entonces siempre está sincronizado a través de la geometría los componentes segundogenéricos con los componentes primogenéricos. Esa es la gran aportación de Chelebiaque, bien. Y no, eso no sirve para nada, eso es algo que debería de estar prohibido totalmente. Entonces, lo que refleja es un gesto operatorio. Y dependiendo del movimiento extrovertido, abriría más o abriría menos el sonido. Es decir, el arco se movería con más vibrato, con más intensidad, con más presión, amplitud, etc. Los componentes del núcleo sonoro de la música. Que sería cuando los pulsos, no las subdivisiones, sino los pulsos, la longitud entre un pulso y otro, no sea equidistante rítmicamente. Ejemplo, si nosotros vemos un 5×8, que lo hacemos a 2, es decir, línea vertical batido a 2, de la Sinfonía India de Carlos Chávez, en este caso, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, el 2 es más corto que el 1. Luego, al ser más corto que el 1, es un compás con disparidad de segundo grado. Pero claro, hay quien puede estar pensando, naturalmente la disparidad viene dada a partir del numerador y denominador del compás. ¡Falso! Porque ese 5×8, si lo batiéramos subdividido a corcheas, es decir, decimos
ton, tin, ton, tan, tan, ton, tin, ton, tin, ton, tan, tan, ton, tin. Esto sería un compás con disparidad de primer grado, no de segundo grado, porque en este caso los pulsos serían de la misma longitud. Naturalmente todo depende de la articulación glomerular de la partitura, es decir, de los componentes terciogénicos que ecualizan los segundogénicos con los primogénicos. Y entonces, claro, tampoco tiene que ver con que sea una unidad de 5 o de 7. Puede ser una unidad de 4 o de 3. Ejemplo, Egmont de Beethoven. Cuando hace ram, pam, pa, pam, pam, pues hay directores que lo baten todo a 1, y yam, pam, pa, pam, pam, tirare, tiraram, pam, pam, pa, pam, pam, y hay algunos que lo baten todo a 3. Pam, pam, pa, pam, pam, tirara, tira. Bien, pues se podrían ahorrar batir, se podrían ir a casa, directamente irse a casa, pues no sirven para nada, porque no reflejan lo que la partitura dice. Es decir, no están ecualizando la articulación de los sonidos N1, de las vibraciones, respecto a la percepción y la sensación que dan esos sonidos a partir de los componentes terciogénicos de la partitura. Y en este caso sí lo reflejaría si entre uno y otro, si nosotros lo vemos lisológicamente. Esto, ram, pam, pa, pam, pam, responde a un triángulo, como una catedral. Ram, pam, pa, pam, pam, yam, pam, pa, pam, pam. Pero en cambio esto que hace la madera, responde a una línea vertical. No es tirari, tiraram, sino entonces, en el entrepaso, en la transición, en el entrelazamiento de estos dos elementos es donde se puede realizar, se debe realizar, una disparidad de segundo grado. Porque hemos de entender que si nosotros el 3×4 lo hacemos haciéndolo a 2, pues salen los pulsos dispares. Es decir, sale un pulso de 1 y uno de 2, o uno de 2 y uno de 1. Ejemplo. Ram, pam, pa, pam, pam. ¿Ven ustedes? Un, 2, un, 2, un, 2. Y entonces ya estás preparando la siguiente anacrusa. Ram, pam, pa, pam, pam. ¿Y aquí qué he hecho? 1, 2, 1. Todo cambio en la música debe tener en el director una unidad de pulso antes. 1, 2, 1. Al hacer un 1 arriba ya estás preparando el cambio de pulso a 3. Ram, pam, pa, pam, pam. Tirara, tiririm, pam, pam, pa, pam, pam. Tirara, tiririm, pam, pam, pa, pam, pam. Entonces estás reflejando, estás elaborando, articulando lo que suena, lo que debe sonar. A partir del concepto de los componentes M3, estás ecualizando la percepción y estás dando a entender la obra. Y en este sentido, podríamos obtener como ejemplo en el segundo movimiento de la pastoral de Beethoven, donde hay un 12×8, que todo el mundo bate a 4. Ram, pim, pim, pirim, pim, pirim, pim. Tirariri, tirim, pim, pirim, pim, pirim, pim, pim, tirariri. Esto no articula nada. Lo que articula precisamente es si en el 4 de esa cruz, es decir, si hacemos una cruz con disparidad de primer y segundo grado, si en el 4 de esa cruz subdividimos, y esa subdivisión es mediante una disparidad de pulsos de segundo grado. Es decir, al subdividir el 4 dos veces ya es de primer grado, y al ser la subdivisión dispar, es de segundo grado también. Ejemplo. Naturalmente, en este caso se ve perfectamente la articulación de los glomérulos a partir del conocimiento de la partitura, bien entretejido con lo que es no simplemente un conocimiento especulativo, como muchas veces hace Swarovski. Naturalmente, por medio de las disparidades, también se pueden hacer cambios de anacrusa en el sentido de cambios de pulso. Ejemplo, si nosotros, por ejemplo, ahora empezamos
en una música que empiece a 3, en un triángulo, y haya un acelerando, y sobre ese acelerando se cambie el pulso y se pase a 1, nosotros no podemos pasar de repente así, de repente a 1, de repente, porque entonces naturalmente no estamos demostrando la propia articulación expansiva del propio acelerando, sino que cambiamos abruptamente el pulso y entonces esa transición, esa sensación de acelerando se pierde. Entonces, naturalmente, por medio de la disparidad, se puede hacer una anacrusa de 2 que responde al pulso de 1 de los compases dispares. Ejemplo. Como podemos observar, cambiamos a 1. Vamos a volver a hacerlo. ¿Por qué hemos vuelto a hacerlo? Lo hemos vuelto a hacer precisamente para también explicar una de las características más importantes de la técnica Echeleaki, que es la continuidad de movimiento. Ustedes verán a muchos directores que dirigen pellizcando. Entre un pulso y otro se paran. Y al pararse no dominan la masa sonora, sino que la masa sonora se mueve de manera mecánica. Como nosotros en la proporción, que la explicaremos en la siguiente lección, siempre el 1 está con la gravedad, todo lo que hay en medio de la gravedad va contra la gravedad. Entonces, en el cambio de dirección siempre vamos a ir juntos. Ejemplo, si nosotros pellizcáramos, no podrían seguirnos. En cambio, sin pellizcar, podemos hacer lo que queramos de la masa sonora. Entonces, volviendo otra vez al acelerando a 3. Vamos a ver el acelerando a 3. Si os dais cuenta, hemos cambiado a 1, hemos cambiado la figura básica y como transición entre el triángulo y la línea vertical, hemos hecho una disparidad de segundo grado. También ocurriría si empezáramos a 1 y fuera un retardando para volver a 3. Pero entonces en vez de ser un 1-2, sería un 2-1. Ejemplo, empezamos a 1. Como pueden ver, haciendo 1-2-1, esto ya es la anacrusa de lo que sigue, igual que en el caso de Edmond, que hemos visto anteriormente. También ocurriría en el caso de las cruces, cuando hacemos una cruz y pasamos a una línea vertical a 2. Y en este caso, la disparidad sería 1, 2, 3, 4. Pasaríamos a hacer un triángulo entre la cruz y la línea vertical, entonces sería pam, 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 y entonces pasaríamos a 2. Bien, vamos a verlo. En el caso contrario de pasar de 2 a 1, ocurriría exactamente lo mismo, pero habría que hacer la disparidad haciendo arriba el nueva anacrusa del 4, lo que va a continuar. Bien, como pueden ustedes ver, esto hay muchos casos. Y después las disparidades para reflejar acentos o cosas que ocurren en la música. Ejemplo también. Como ustedes pueden ver, si decimos entonces el pizzicato ese no tiene ningún sentido, ese acento no lo opera el director de orquesta, sino que sale solo. Entonces, 1, 2, 3, un 1, 2, un 1, 2. Esa disparidad de segundo grado refleja exactamente lo que la música dice. Es decir, como podemos observar, a partir de la clasificación de las anacrusas y de la clasificación de los compases, podemos efectuar todo tipo. Por ejemplo, en el caso del acelerando de 4 para pasar a 2, tenemos el allegro final de Edmond.
Parabarabam, 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 taca, 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 pa, 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 pa pa, pam. 1, 2, 1, 2, pam, pa, pa, pam, y hemos cambiado 2. Entonces, mediante esto podemos reflejar la articulación a partir de la geometría. Decía Gustavo, la música está entre la poesía y la geometría. Es cierto, en el sentido de que hay una parte que es el saber hacer artístico, pero la partitura son técnicas muy precisas que se enclaustran dentro de M3 y lo importante es tener la maestría de entretejer esas articulaciones de la partitura a partir del entretejimiento o la ecualización, mejor dicho, la ecualización y sincronización entre los componentes segundogenéricos y primogenéricos.